Una pizca de romance. Tengo un poco de cilantro fresco que lleva tu nombre. Sigue siendo mi corazón. Es cilantro, Carly, no rosa. Prefiero las hierbas. Vas a enloquecer con la albahaca. Aquí tienes. Lo que sea que cocines, guárdame un Por poco. supuesto. ¡Hey! ¡Hola! El mejor pretzel en la ciudad de Nueva York. Así es. No puede ser el mejor y no saberlo. Nunca está de más que te lo recuerden. Gracias, Tony. Hola. Hola. ¿Llegas tarde? Tú también. No tan tarde como tú. Oh, ¿cómo puedes ser tan gentil y competitivo a la vez? ¿Qué te puedo decir? Soy un tipo complicado. ¿Menta en tu bulabesa? ¿En serio? No tengo tu lealtad a la receta, cocino por instinto. Oh, como tu pato a la naranja, que se convirtió en pato a la Carly. Mejor que la monotonía en la salsa de naranja que propones. No todos los platos deben terminar en una batalla de ingenio. ¿Qué tal una tregua hasta la próxima clase? Llevas los ingredientes a un nivel completamente nuevo. Le da el arte a la cocina. Y demasiado aceite. Nadie midió su camino hacia una estrella Michelin. Asegúrate de que no se espese. Oh. ¿Vas a tener que improvisar? Bulabesa no es tu mejor imagen. Supongo que se acabó la tregua. Hoy hicimos bulabesa. Esos chalotes, finos como el papel. Sí. Lo siento, Carly, estamos saturados esta noche. No tengo mucho tiempo. ¿Querías decirme algo? Sí, me anoté para un curso con Francine Durán en París. Eso es maravilloso, cariño. Podrías aprender mucho de ella. Sí, estoy muy emocionada. ¿Sabes? Somos viejos amigos. Podría Oh, comentarle no, algo quiero sobre... hacer esto por mi cuenta. Gracias. Como quieras. Deja tu propia huella. Tal vez podría darte un consejo. Sí, chef. Francine es una chef muy estricta. No seas demasiado aventurera. Esperemos a ver si ella me elige y luego puedes comenzar con la lección, papá. Me parece justo. Muy bien, escuchen. Hoy sí. Francine Durán es mi ídola culinaria. Disculpe, ¿dónde está Jason? Me temo que abandonó las clases. No lo entiendo. ¿Por qué se iría? Sí, ni siquiera se despidió. Me pregunto qué le pasó. Voy camino al aeropuerto. En serio, no tienes por qué hacer eso. Siempre estaré para ti, papá. Te veremos cuando llegues a Chicago. ¿De acuerdo? Adiós. Hola. A la guardia. Chicago. 3 años más tarde. Muy bien, un poco más de albahaca en el pesto. Y solo asegúrate de que la masa no sobrepase los camarones. ¡Hey! El tortellini primavera está muy rico esta noche. Es la misma receta, mismos ingredientes de siempre. Es así en una cadena. La familia importa tanto como el sabor. Hace años que soy la gerente general de este lugar y nunca hemos tenido una mejor chef. Gracias. Puedo entender tu frustración. A veces solo quiero enloquecer y hacer algo poco convencional, impredecible y fuera de lo común. Se lo comentaré a la gerencia. ¿Viste Kitchen Showdown anoche? Es el mejor concurso de cocina en vivo. El ganador tendrá su propio restaurante. Vienen ahora a Chicago y están buscando los mejores chefs locales. Sí, lo sé. He probado tu comida. Sé que tienes una oportunidad. Oh, consigue más de ese aceite de oliva siciliano. Es increíblemente rico. E increíblemente costoso. Kent, ¿es la atención al detalle lo que hace al plato? ¿Eres así de exigente con tu comida rápida en el restaurante? Por supuesto que sí.
en especial el de mi papá. He estado bajo su mirada, pero me enseñó mucho. Ok. Trabajé para muchos chefs y todos tenían una cosa en común. Los mejores ingredientes el dinero puede comprar. Debería traer a mi contador y hacer una prueba de sabor. Él usaría vegetales enlatados y platos desechables si pudiera. Deberías ir a Kitchen Showdown, conseguir tu restaurante y llevarme contigo. No estoy bromeando. Estaría compitiendo con los mejores chefs de esta ciudad. No tengo suficiente experiencia. Rescátanos antes de que Kent use los vegetales enlatados. Oye, podrías conseguir trabajo en cualquier cocina. Prefiero picar y cortar en cubitos para un chef en el que creo. Postúlate. ¿Qué daño podría hacer? Por esto estoy. Kitchen Showdown está viniendo a Chicago. Y me postulé. Si pudiera ganar esa competencia y conseguir mi propio restaurante, eso eliminaría años de mi plan de juego. ¿Qué es un plan de juego? Una estrategia que haces para que algo suceda. De pequeñas ya sabíamos que queríamos ser de grandes. Así es. Tu mamá quería ser arquitecta y yo quería ser una chef. Hasta ahora lo hacemos bastante bien. Yo tengo un plan de juego. Quiero un perro. Bueno, no es precisamente lo mismo. Bueno, pero igual quiero tener un perro. Eso es de lo único que habla. Es parte de su plan de juego. Creo que eso funciona. Estoy a punto de rendirme. Bienvenidos a Kitchen Showdown Nueva York. Vamos por todo el país buscando los mejores chefs. El ganador en cada ciudad recibirá el patrocinio para abrir su restaurante. Es un gran premio y la competencia puede ser muy intensa. Creo que vas a ganar. Todo lo que tienes que hacer es estas palomitas de maíz. Eres mi crítica culinaria favorita. Hola. Sí, genial. Claro. Ok, te veo luego. Adiós. Supongo que no eran del programa. Ese era mi papá. Viene a la ciudad y quiere que almorcemos. ¿Cuánto tiempo hace que no lo ves? 6 meses. Hey, ¿cuándo crees que dejaré de necesitar su aprobación? Dale otros 100 años. Pero lo quieres, ¿verdad? Con todo mi corazón. Deberías estar contenta. Es un buen punto. Lo es. Vamos a ver el programa. ¿Y cómo está tu madre? Bueno, le gusta vivir en Vancouver y compró un bote con Henry. ¿Qué te trae a Chicago? Estoy asesorando a una empresa que quiere cambiar la marca de sus restaurantes. Tiene su sede aquí, así que vas a verme más seguido. ¿Recuerdas cuando jugábamos a que tenía que escoger el ingrediente secreto en el aderezo? Como si fuese ayer. Cada recuerdo que tengo contigo desde que era niña es en la cocina. Bueno, para ser sincero, no sabía qué hacer cuando viniste de visita. Parecía gustarte. Me encantaba. Sí, es verdad. Hasta tu rebelde adolescencia. Estaba tratando de encontrarme. Oh, ¿eso era todo? Sí. Según recuerdo, pusiste anchoas a una tortilla. A eso llamo rebelión. Oh, las cosas que una hace para llamar la atención de su padre. Y bien, ¿qué hay de nuevo en tu vida? Bueno, yo me postulé como participante en Kitchen Showdown. ¿Ha de decir no lo apruebo? Carly, uno cocina para dar alegría y placer. No lo hace por la fama. Sí, es solo un atajo para conseguir mi restaurante. Es jengibre. Es lo que le da el toque final al plato. También detecto una pizca de lima. Hagamos un hábito de esto. En serio, espero volver más seguido. Eso me encantaría. A mí también. ¡Wow! Estas tortillas se ven impresionantes, papá. Bueno, a veces me gusta incursionar en los sabores más elegantes. Es el mejor cocinero que conozco. Tu madre está enamorada de mí. Sí, me di cuenta. Toma. Gracias, mamá. ¿Y cómo va todo en el restaurante? Bueno, ya sabes, mi personal es excelente. Mi jefe no es fácil. Sí, bueno, algún día serás tu propio jefe. ¿Conocen ese programa Kitchen Showdown? Oh, sí, lo veo todo el tiempo. Sí, cuando vendimos al restaurante, tu padre descubrió la televisión. Bueno, ellos vienen a Chicago. Oh, ¿tienes que participar?
Sí. Yo me postulé y la posibilidad es mínima, pero si están interesados, aparecerán en mi restaurante sin previo aviso. Hasta ahora nada. No. Quizá estuvieron ahí y tú no te enteraste. Sí. No sé, es una posibilidad remota y mi jefe Kent es difícil de complacer sin que me pida tiempo libre. Creo que eso es algo que realmente quieres. Para demostrar que tienes los productos que ya conozco, pero quizás tú no. ¿Sabes? Volviste para cuidar del restaurante cuando me fracturé el brazo. Y eso es algo con lo que todavía cargo hasta el día de hoy. Esta podría ser tu oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Tal vez. Pero será difícil. Bueno, a veces esas son las mejores. Gracias. Hey, Carly, ¿qué tal sabe? No creo que sea suficiente. Todos los días se sienten como una audición. Ni siquiera sé si el programa está enviando a alguien y mi delantal de la suerte no me está calmando. ¿Qué lo haces de la suerte? Mi papá me lo dio antes de comenzar la escuela culinaria. Cocina desde el corazón con amor, papá. Es una pequeña muestra de fe. Al menos eso me gusta pensar. Seguro que así es. ¿Crees que el tipo de traje gris sea del programa? Ese es mi dentista. ¿Y el del chaleco rojo? No parece de la televisión. Oh, vestido verde, corbata a rayas. Acaban de llegar. Déjame ver qué puedo averiguar. Pidieron un muy buen vino. ¡Lo sabía! Ahora debo cocinarles algo. ¿Lo harás bien? Si no te desmayas antes del plato principal. ¿Un camarero le dijo al Met que alguien de Kitchen Showdown estuvo en el restaurante anoche? Oh, yo no sabía que estaban aquí. ¿Dónde me deja a mí eso? Bueno, Jason puede diseñar los menús y yo me encargaré mientras él no está. Muchas personas miran el programa. La publicidad nos favorecerá. Y además no sabemos si me elegirán. Oh, pero esperas con ansias que lo hagan. Supongo que sí. Bien, si sigues adentro, nombra el restaurante cada vez que puedas. Por supuesto. Ya quiero contarle a mi papá, estará feliz. Bueno. Finalmente me rendí. Su nombre es Daisy, es muy amigable. Y es muy linda. Discúlpenme. ¿Hola? ¿Hablo con Carly Benson? Hola, es un placer informarle que Fue seleccionada para Kitchen Showdown. No lo puedo creer, es una gran noticia. Creo que ya puedo dejar de contener la respiración. Muchas gracias. Comenzamos el lunes. Recibirá un correo electrónico con toda la información. buena suerte. Gracias. Voy a estar en el programa. Estoy tan feliz por ti. Déjame presentarte a los demás participantes y luego haremos una breve orientación. ¿Lista, Carly? Sí. Okay. Bueno, te presento a los otros participantes. Él es Winston, Susan, Tina y Peter. Ella es Carly. Hola. Pensé que seríamos 6 chefs en la competencia. Hola. Oh, aquí está. Él es Jason. Llegas tarde. Ha pasado un largo tiempo. Sí. ¿Qué posibilidades había de encontrarnos aquí? Muy pocas. ¿Tú crees? Oh, disculpen, estudiamos cocina juntos. Y luego desapareciste. Y ahora estoy aquí. Oh, y todos conocen a Beverly Chadwick. Ella es la presentadora de nuestro programa y también es una de las jueces. Ustedes son 6 de los mejores chefs de Chicago. Es una competencia, pero hagámoslo divertido y con respeto. Es una filmación de 6 días y de largas horas, pero el premio de tener su propio restaurante lo vale. Y si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Ganen o pierdan, intenten aprovechar al máximo la experiencia. Creo que pasaremos mucho tiempo juntos. Sí, hasta que eliminen a uno. Te deseo lo mejor. Y yo te deseo... Es gracioso que lo digas. Yo también. Luz, cámara, cocina con el corazón. Sí, es un poco desalentador. Sí, aunque es una hermosa cocina. Todas las tazas medidoras que necesites. El espacio que necesitas para tus ingredientes. Ok, vamos a comenzar a filmar sus presentaciones. Es una manera de que el público pueda conocerlos. Tengo un historial laboral bastante amplio.
Bueno, las presentaciones son cortas. Es hablar de sus personalidades. Yo no lo hago concreto. Tina, ¿por qué decidiste ser chef? Soy de Nueva Orleans y la comida es una forma de vida. Entonces, ¿qué hiciste después de la escuela culinaria? Fui a trabajar al restaurante de mi papá. Sí, es una larga historia. ¿Qué me dices de ti? Tuve una oferta de trabajo para trabajar con Francine Durán en París. ¡Wow! Sí. ¿Por qué escogiste esta carrera? Crecí cerca del mejor restaurante de Londres, así que debió ser el destino. ¿Y qué te trajo a Chicago? Conseguí un trabajo como jefa de cocina en Café Pierre y mi mejor amiga vive aquí, así que me pareció una buena idea. Soy la mayor de 3 hermanas. Mis padres trabajaban todo el día, así que yo cocinaba y cuando crecí, me cautivó. ¿Tienes familia aquí? Solo una hijada que me prestan a veces y las visitas ocasionales de mi padre. Iba a ser abogado, pero me enamoré de la cocina. Así que me quité la corbata y me puse un delantal. Me queda mucho mejor. Bueno, uno de los dos será el siguiente. ¿Sí? ¿Nerviosa? ¿Se nota? Solo cuando hablas. ¿Qué te hizo convertirte en chef? Mis padres tenían un restaurante, debe estar en los genes. Mientras crecía, mi madre tomaba una foto de cada plato que hacía y lo ponía en un álbum. Aprendí con muchos de los mejores chefs, pero nadie alimentaba tan bien a la gente como mi papá. ¿Y por qué decidiste cocinar? Pasé la mitad de mi infancia en la cocina. Mientras otros jugaban a la casa, yo jugaba al restaurante. Qué raro que no nombró a su padre. Tal vez ella le teme la comparación. Es mucho para estar a la altura. Siempre se sintió bien, como si estuviera destinada a eso. Creo que salió bien. Sí. Del restaurante a jefe. Impresionante. Muy bien, chefs. Mañana empezaremos a las 8 a.m. Y luego conocerán a los otros jueces y filmaremos el primer episodio. Ok. Muy bien, que tengan una buena noche. ¿Sabes algo? La escuela culinaria fue hace años, pero aún recuerdo tu pato a la Carly. Y yo todavía te recuerdo usando tu bulabesa. Wow, es extraño volver a competir contigo. Yo no estaba compitiendo. ¿Ok? Y mi pato no fue desafiante, sino creativo y original. Y demasiado salado. Bueno, tu pato era una copia del libro. Pero lo recuerdas. No lo recuerdo. Será divertido ver a esos dos. ¿Cómo te fue? Hola. Bien, creo. Mañana conoceremos a los jueces. Estoy un poco nerviosa. Me van a ver como la hija de Kenneth Benson. Llegaste ahí por mérito propio. A donde quiera que vaya en el mundo culinario me sigue su reputación de 5 estrellas y me juzgan por eso. Y yo también me juzgo así. Eres apasionada y talentosa. Tendrás tu propia reputación. Gracias. Por casi hacerme creer eso. Ahora debo hacerle creer a mi hija que puede tocar el piano. Creo que es Winston al que hay que vencer. ¿Qué me dices de Carly? Es muy talentosa, pero ignora la receta y siempre improvisa. Ella es muy terca cuando se trata de hacer las cosas de otra manera. Jason no cree que la libertad o la creatividad importen tanto. También dije que eras increíblemente talentosa. Buenos días, chefs. ¿De qué me perdí? La evaluación de Jason sobre mi cocina. Hola, chicos. Los necesitan en el estudio. Es hora de conocer a los jueces. Vamos. Me complace presentarles a mis compañeros jueces. El legendario chef Rafael Nola. Mira, el mejor de ustedes está aquí para aprender. Seré muy justo y completamente honesto. Y la mujer que patrocinará al ganador al abrir su restaurante, Nora Blasio. Saben, antes de ser dueña fui chef, así que sé cómo se siente estar en sus zapatos ahora mismo. Uno de ustedes será eliminado después de la primera ronda. Concéntrense en la cocina y no en el resultado. Prepárense para filmar el segmento de apertura. Adelante. Buena suerte. Encantado. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Hola. Es un gusto Buenos conocerte. días. Carly Benson, eres la hija de Kenneth, ¿no? Así es. Puede que no recuerdes esto, pero nos conocimos cuando eras una niña. Sí, lo recuerdo, sí. Envíale saludos a tu padre. Lo haré. Mundo pequeño. Oh, nos conocimos una vez. Tenía 9 años. No es para nada un amigo cercano. ¿Sabes? Yo solía ser su chef en uno de los restaurantes de Niña.
Todos tenemos alguna conexión con los jueces. Siempre honramos la cocina de la ciudad en la que estamos. Y no hay algo más icónico que Chicago. Su primer desafío es hacer un plato que comenzó aquí. Buena suerte. Ok, tienen 30 minutos para hacer todas las compras. ¿Qué pasa si no tienen los mariscos que necesito? Bueno, entonces tendrás que improvisar. Es parte de la competencia. Ok, ¿están listos? Muy bien. ¡A comprar! ¿Cuánto tiempo queda? 22 minutos. Me encanta este lugar, es mi mercado favorito. Mi sous chef suele hacer las compras. ¿Los mejores camarones? Matis, a la vuelta de la esquina. ¿Me estás siguiendo? Podría ser la misma pregunta. Es un programa de cocina, no una carrera. En realidad, ambas. ¿Pepperoni? Es correcto. Yo también. ¿Vienen juntos? Absolutamente no. ¿Puede darnos un minuto? Absolutamente no, pero necesitan un minuto. Sí. ¿Qué vas a hacer? Pizza en plato hondo. Yo también. No podemos cocinar lo mismo. Bueno, ¿qué sugieres? Soy buena improvisando, así que supongo que puedo usar los mismos ingredientes y hacer bocadillos de pizza a la Chicago. Ya saben lo que quieren. Mi propio restaurante. Yo también. Volveré cuando lo Nos resuelva. llevaremos 900 gramos de pepperoni picante para mí y suave para él. Necesito llevarlo al horno. ¿Cómo trabajas así? ¿Sin mis ingredientes alfabetizados? No, necesito más cebolla. Oye, archivado bajo la C, donde pertenece. Gracias. No quisiera que culpes a una cebolla cuando yo gane. Menos charla, más cocina. ¿Así cortas una cebolla? ¿Así es como amasas? No pueden ayudarse entre sí. La pizza de plato hondo estaba justo en su punto. La corteza y la salsa. El camarón de John estuvo bien ejecutado. La salsa puede ser difícil. Los bocadillos de pizza, básico de Chicago. Pero el prosciutto le dio un toque maravilloso. Me temo que todos tuvimos un problema con tu emparedado de carne en rodajas finas. La carne se pasó de cocción y la salsa estaba insípida. El primer enfrentamiento ha terminado. Peter, es hora de que dejes la cocina. Al menos tuve la oportunidad. Nos vemos. Adiós. Intentan descansar. Mañana filmaremos la siguiente ronda. De popular algún día. Bueno, seré el primero en ir. Solo no ordenes la carne en rodajas finas. Ok. Los chistes son para tapar cuánto le importa. ¿Qué? Eso fue muy perspicaz. No estés tan sorprendida. Sí que sabes tomar un cumplido. Ustedes dos discuten como una pareja. Tiene razón. Y saben que si uno de ustedes gana este concurso, no va a ser bueno. Su próxima tarea es un poco más personal. Cada uno de ustedes hará un plato que represente su herencia, el tipo de comida con la que crecieron, y se la servirán a sus familiares que vienen a visitarlos. Mi hijo tiene 10. Le encantará venir al programa. ¿Estás bien? Oh, sí, me pregunto si mi papá vendrá. Su opinión es importante para mí. Carly, estamos por ir al mercado. Sigo cambiando de opinión sobre lo que voy a hacer. Lo que sea que elija mi papá ya lo hizo y mejor. Oh, oye, él no lo verá de esa manera. Apuesto a que eres su orgullo. ¿Convertirte en chef como él? No lo sé. Eso espero. Te esfuerzas demasiado. Solo cocina algo que comías de niña. Ve por el recuerdo, no por el oro. Gracias. Seguro.
Nos vemos. Nos vemos. Pollo a la Kiev. Ahí están mis padres. ¿Tu papá está aquí? No lo sé. Oye, ese es mi hermano Reggie y mi abuela. Hey, ¿ese no es tu papá? Qué bueno volver a verte. Rafael, ha pasado demasiado tiempo. Hola, Kenneth. Oh, pero bien, es preciosa. Es la luz una de las ventajas de estar frente a cámara. De ninguna manera. Hey, tú puedes. Deja de ser amable, estamos compitiendo. Trata de relajarte. ¿No te parece que lo estoy? No. ¿Cómo se llamaba esto? Carne de res Wellington, llamada así por el duque de Wellington, que estaba lejanamente relacionado con tu bisabuelo. Se ve muy bien. Tu técnica ha mejorado considerablemente. Carly tenía 11 años cuando intentó hacer un pollo Kiev para mi cumpleaños. Y según recuerdo, ella usó mucha más mantequilla en el centro. Que te gustara. Nosotros lo llamábamos el especial del lunes por la noche. Sí, aunque no tiene tocino ni hongos porcini tampoco. Esto no podría ser más sabroso. ¿Saben qué? Debería tomar una foto. Oh, no, mamá. Están filmando. Creo que así está bien. No, está solo para nosotros. Sí, este es un plato para recordar. Perfecto. ¿Saben? Cuando Jason tenía 15 años, le compré un traje y fuimos al mejor restaurante de la ciudad, para que él supiera lo buena que podía ser la comida. Y mírenlo ahora. Esa noche supe que quería ser chef. Me gustó la carne Wellington. La textura de la cáscara de hojaldre. ¡Mua! Aunque no del todo tradicional, tu pollo a la Kiev estaba muy bueno. Susan, tus sazonadas crepes de jamón y queso estaban deliciosas. Tina, estábamos muy divididos por esta decisión, pero los sabores de tu gumbo no tuvieron tiempo suficiente para combinarse. El segundo enfrentamiento ha terminado. Es hora de que dejes la cocina. Bueno, aprendí mucho y tuve una gran experiencia. Gracias. Sí. Adiós. Hasta pronto. Hola. Hola. No voy a mentirte. Esto me dolió. Lo sé. Pero lo que te faltó fue tiempo, no talento. Es solo que mi abuela estaba ahí. Lo sé. Noté cómo te estaba mirando. Ella realmente te admira. No dejes que esto afecte tu confianza. Mi hermano y yo estábamos hablando de comprar un food truck. Quizás podríamos tener un restaurante sobre ruedas. Sí. Creo que es una grandiosa idea. Gracias, Carly. Te lo agradezco. Sí. Ok, ya se pueden ir a casa. Asegúrense de descansar, mañana será un día muy largo. No puede ser más desafiante que hoy. Sí. Necesito un baño caliente y una copa de vino. ¿Noche? ¿Quién toma café de noche cuando hay tanto en juego? Si tomo café a las 8 no podré dormir. Y no sé si lo notaste, pero mi energía es muy elevada, así La que... bebida es opcional. Tu energía y tú pueden tomar descafeinado. Hoy fue un día muy intenso. Estaba nerviosa. En la escuela culinaria eras muy refinada. Ropa de diseñador, padre famoso. Tus nervios me emocionan un poco. Tú solo estuviste ahí un mes. No es suficiente para que conozcas mi vida. Solo digo que me sorprendí. Lavé platos y trabajé como chef de preparación como tú. Y solo para que sepas, ignorar la receta no es arrogancia. Nunca dije que lo era. No todo es lo que parece. En la cocina de mi papá todos dicen sí, chef. Y yo no quería ser así, yo quería destacar, así que comencé a rebelarme. Y después de un tiempo, improvisar las recetas se convirtió en mi
insignia de honor. Era mi camino, no el suyo. Necesitaba hacer algo por mi cuenta. No quise entrometerme. ¿Y qué hay de ti y tu desaparición? ¿Por qué desapareciste tan misteriosamente de la escuela? No fue misteriosa. Para mí lo fue. Ah, ¿pensaste en mí? No. No mucho. Pero aún me gustaría saberlo. Mi papá se fracturó el brazo y el médico dijo que no podía trabajar por 3 meses. No podía dejar que cerrara el restaurante, así que volví a casa y me encargué de la cocina. La familia es muy importante para mí. Eso no era lo que esperaba. Bien por ti. ¿Sabes? Supongo que tiendo a ser un poco más tradicional en la cocina. Creo que intento seguir las recetas clásicas a falta de un lujoso título culinario. No necesitas un título. Eres muy bueno. Así que ambos somos chefs de segunda generación. Y muy diferentes en la cocina. ¿Sabes qué dicen de los opuestos? ¿Que quieren el mismo restaurante? Hay algo que tenemos en común. Ambos amamos el pastel de arándanos. Claro que sí. Es mi favorito. Deberíamos salir por café más seguido. Nos enviaron a empacar nuestras cosas. Iremos a un hotel al lado del lago Michigan. Y cocinaremos comida lujosa para los huéspedes. Eso es genial. Lo sé. Y vi varias fotos del hotel, online. Increíble. Es justo en el lago. Intenta divertirte. No voy a estar en el lago. Estaré en la cocina. Lleva esto, por si acaso. Zapatos. ¿Para cocinar? Haz lo que dice tu estilista. Ok. Gracias. ¿Cuándo conoceremos la cocina? Esta será una aventura divertida. Demasiadas variables en una cocina desconocida. No quiero que nada me saque de mi juego. Puedo entenderlo. Ojalá hubiera tiempo para salir. Soy alérgica. La naturaleza no es lo mío. Ser chef y llevarlo tan lejos como pueda, eso es lo mío. Todo lo demás lo tomo, lo dejo. Oh, sí, yo soy igual. No sé si podré salir a correr. Esto es hermoso. Todos los lagos son iguales. Me encanta este desafío. Puedo regresar a mis orígenes. La comodidad es una manta cálida. La comida debe ser elegante y sofisticada. ¿Y tal vez sabrosa? Hablas como mi hijo. Bueno, él es un buen chico. Es la luz de mi vida. Zoe quiere vernos en el vestíbulo. Ahora mismo. Hola, chicos. Hey. Beverly quedó atrapada en las reuniones y perdió su vuelo. Llega esta noche, así que filmaremos por la mañana. ¿Qué haremos hasta entonces? Tienen el resto del día libre. ¿En serio? ¿En serio? Creo que tomaré una siesta. Muy bien. ¡Hey! Hola. Yo voy a salir a correr. Yo iré de excursión. ¿Te puedo acompañar? Sí, ok. Vamos por aquí. La vista debe ser hermosa. Creo que deberíamos seguir el sendero. No es una cocina. Tomemos el camino inexplorado. Hago esto cada vez que puedo. Al estar siempre en la cocina, el aire libre se siente como el paraíso. Por eso corro a la mañana en el parque. Otra cosa que tenemos en común. Y querer enorgullecer a nuestros padres. Y ambos tenemos el mismo sueño. Abrir un restaurante. ¿Has imaginado a Chef Carly? ¿Sabes cómo sería? Pienso en ella todo el tiempo. Quiero que se sienta en casa, personal y acogedor. La comida es una extensión de esa invitación. Velas, flores cortadas en cada mesa. ¿Qué me dices del Chef Jason? Tiene unas velas, sillas lujosas. Un personal amable porque les paga muy bien. Cuando trabajas en un restaurante sabes lo importante que es. Sí. Cocina organizada, por supuesto. Y la mejor comida. Lástima que nuestros sueños están por chocar. Bueno, podría ser Chef Winston.
Ambos senderos conducen al mismo lugar. ¿Quieres ir a cenar? Podría llegar a parecer como una cita. Pero tienes que comer. ¿Es verdad? Solo un par de amigos en el paraíso intentando pasar el tiempo. ¿A dónde vas? Cenar con Jason. Comeremos algo rápido. ¿Entonces puedo acompañarlos? Sería genial. Yo ya comí. Diviértete. Pero no mucho, sigue siendo la competencia. Te ves muy linda. Para una amiga que solo está pasando el tiempo. Bueno, mi estilista me hizo traer este vestido. Y ella es muy insistente. Tiene 7, pero bueno. Tiene muy buen gusto. Gracias. Recuerdo nuestro primer día en la escuela. Yo también. Hicimos un soufflé de chocolate. El mío murió en el horno. Estaba muy pendiente de ti y, para ser completamente honesto, me gustabas bastante. ¿Por qué nunca me invitaste a salir? Iba a hacerlo. Y luego te fuiste. Y ahora estamos aquí. ¿Qué es? ¿Dónde? Exactamente. Averigüemos. Lo estoy pasando muy bien. Yo también. Aunque no sé si es una buena idea dadas a las circunstancias. Bueno, solamente estamos dando un paseo. No hay nada malo en eso. Creo que se nos acabó el tiempo. Hace 2 años. ¿Qué hubieses dicho si te invitaba a salir? Hubiera dicho sí. Te hubiese llevado a cenar. Como lo hicimos hoy. Y luego te habría acompañado a casa. Algo como esto. ¿Y luego qué? Te habría besado. Así. Actúas como si nunca hubieses visto un mezclador. Todos saben lo que ocurrió. Buen punto. No sé qué hacer. Bueno, solo enfócate en cocinar y en el fascinante mezclador. Sé que cenaron juntos anoche. Podría darnos ventaja si se distraen el uno con el otro. Es un poco cínico, ¿no? Pero cuestiono sus prioridades. Ciertamente les llama mucho la atención. Este no es el tipo de atención que queremos recibir. Solo fue un beso. No rompimos las reglas. Un romance entre participantes. Nunca había pasado. Creo que es algo tierno. Hasta que uno pierda la competencia. No afectará a los jueces. Pero será un poco más dramático. Creo que deberíamos mantener distancia. Solo hasta que la competencia termine. Ok. De lo contrario será muy complicado. Sí, yo entiendo. Es complicado. Sí. Espero no estar interrumpiendo algo. No, nada. Para nada. Es hora de ir de compras. Vamos al mercado local. Está muy bien abastecido. Genial. Captura suficientes imágenes de nuestra pareja. ¿Dónde está el aceite de oliva? Espero que tengan cebollas peladas. No puedo encontrar el queso que quiero. ¿Qué vas a cocinar? Pastel de carne Shepherd. Estos son muy fuertes, lo opacarán. Prueba este gruyère. Es muy suave. ¿No lo necesitas? Tengo suficiente. ¿Qué cocinarás? Macarrones con queso. Lo hice 1.000.000 de veces. Gracias. Y para devolver el favor, me gustaría ofrecer un consejo no solicitado. Ok. Como conoces muy bien el plato, sé creativo. Sin reglas, sin recetas, solo sigue tu instinto. Fue con buenas intenciones. No sé cómo lo tomaste. Así fue como lo tomé. Este episodio se está poniendo bueno. El horno se está precalentando.
Mi lasaña se está rizando en los bordes. Dice 175. Mi pastel de pollo se ve bien. Tal vez sea el vino en tu boloñesa. O quizás es el horno. La decisión final es de los jueces, pero ayuda si los huéspedes del hotel disfrutan de su plato. Está probando los macarrones. Ajá. Esto se ve delicioso. Se ve contento, ¿cierto? Va por el segundo bocado. Ella sigue mirando el pastel de carne. ¿Por qué duda? ¿A quién no le gusta una corteza de galletas? A los invitados les gustó y sus comentarios serán tomados en consideración. Ahora les daremos nuestra decisión. Se nota tu pasado en el restaurante. Y el pastel de carne Shepherd. Casero, pero sofisticado. Tu plato, el pastel de pollo, tuvo éxito en todos los niveles. Me impresionó. Winston. La lasaña boloñesa fue un poco arriesgada para la tarea. Creo que está abierto a interpretación. Ese no fue el único problema. Estaba sobrecocido. Por un horno defectuoso. Ningún otro participante se quejó. Quizás mi plato fue más ambicioso. Lo que nos lleva de vuelta a tu cuestionable elección. El tercer enfrentamiento ha terminado. Es hora de dejar la cocina. Me temo que sí. Gracias. Empaquen sus cosas. Volveremos a Chicago para la siguiente ronda. Lo siento mucho, Winston. Te agradezco el gesto, pero lo hecho está. No se trata solo del orgullo. Quiero que mi hijo piense bien de mí, que no me vea derrotado en la televisión. Soy hijo de un cocinero y admiro sus habilidades en la cocina, pero lo quiero porque es mi padre. Y ese amor es para siempre. Sabes, si no fueras tan talentoso, aún un participante, creo que podríamos ser amigos. Ya lo somos. ¿Estás subiendo y bajando esperando encontrarme? Sí, algo así. Sé que no son unas vacaciones, pero la pasé muy bien. No solo el entorno, sino la compañía. Sí, voy a extrañar el lugar. Yo también. Debemos mejorar nuestros tiempos. Sí. Gracias. ¿Volviste? Así es. Imagino que te divertiste. Fue maravilloso. Mágico. Complicado. Eso suena intrigante. Me acerqué mucho a un chef. ¿Te pusiste el vestido que yo escogí? Lo hice. Te lo dije. Sí, fue un éxito. Deberías vestirme más seguido. Hola, papá. Hola. Oh, estuve con Kitchen Showdown fuera de la ciudad. Lamento no haber podido verte. Bueno, será en otra ocasión. ¿Está todo bien? Oh, claro, yo... bueno, te extraño, es solo eso. También te extraño. Más de lo que imaginas. Intentaré regresar pronto. Kent. He tratado de contactarte. Sí, lo siento. Estuve fuera de la ciudad por el programa. Ha pasado más de una semana. Sinceramente pensé que estarías eliminado. ¿Todavía sigue en el programa? Bueno, yo también. Mira, te llamaré todos los días. Tengo que irme. Debo manejar un restaurante.
Llegaste a los últimos 3. Felicitaciones. Gracias. ¿Tienes un minuto? Claro. Es acerca de Carly y Jason y de su relación. Es algo muy interesante. Me temo que ellos reciben más atención de los jueces. No te preocupes. La siguiente ronda es a ciegas. Los jueces no sabrán quién hizo cada plato. Solo concéntrate en tu cocina. Hey, hola. Estarán creando un plato que es típico de la cocina clásica francesa. Dado que la competencia es a ciegas, cada uno tendrá un sushi. Hey. Escogerán los nombres del sombrero. Adelante. Ok. Peter. Winston. Sí. Ok, chefs. Hora de cocinar. Bueno, mi hermano y yo vamos a comprar un food truck. Tina, eso es genial. Sí. Lo llamaremos el gigante discreto y llevaremos Nueva Orleans al medio oeste. Es lo intenso. Sí, intento concentrarme en cocinar y no en la competencia. Zoe dijo que tú y Jason son más que solo competidores. Bueno, lo que sea que somos, está en pausa hasta después de la competencia. Ok, entendido. ¿Estás usando tocino? Sí. Y coñac. Les cocinaré un bourguignon de carne que nunca olvidarán. Me gusta. ¿Cómo va todo? Mucha presión, pero soportándola. Estás haciendo algo bien. En serio, quiero ganar. Podrías ganar. Son solo ustedes 3. Sí, solo me preocupa cómo se lo tomaría Carly. Entonces los rumores son ciertos. Es más que solo rumores. Ella me gusta mucho. Es todo un dilema. ¿El restaurante o la chica? Me agradan Carly y Jason, pero ninguno está listo para tener su propio restaurante. Al parecer, los jueces no comparten tu opinión, aunque tuvieron el profundo error de juicio para eliminarlo. Este coqueteo que tienen ilustra mi punto. No entienden lo que está en juego. Olvídate de ellos y presta atención a tu salsa gelatinosa. Siempre disfruto de competencias ciegas. Agrega una capa de misterio al juzgar. Es fácil distraerse con las personalidades de los chefs y sus diferentes historias. Comenzaremos con el cassoulet. Las proporciones son bien precisas. Sutil y a la vez convincente. Esto debe estar en un menú. Asumo que hiciste el cassoulet. Sí, así es. Felicidades. Gracias. Ahora, la carne bourguignon. Está muy rico. Toma un momento adaptarse a los sabores contrastantes. El tocino puede ser abrumador, pero este no es el caso. No estoy de acuerdo. No hay respeto por el plato clásico. El chef se tomó muchas libertades. Estoy bien, en serio. Esto es muy estresante. Nuestro último plato es el coq au vin. No hay sorpresas, pero la ejecución muestra una gran habilidad. Este es un cocubán tradicional. Bien ejecutado, según la tarea. La salsa lo es todo en un coq au vin. La encuentro muy cremosa. Pueden descansar mientras deciden. Intenten relajarse. Ahora vuelvo. ¿Cómo se supone que debemos relajarnos? Nunca me he sentido más tensa en mi vida. Sé a lo que te refieres. ¿Por qué estarías tenso? ¿Estás a salvo en esta ronda? No necesariamente. Oye, tu plato fue un éxito. Deberían preocuparse por ganar. Y están preocupados por el otro. ¿Los jueces están listos? Bienvenidos de nuevo. Todavía no sabemos quién hizo cada plato. Pero hemos tomado nuestra decisión. El cassoulet fue excepcional. Todos coincidimos, ¿cierto? El coq au vin fue auténticamente un plato francés. Pero tuve un problema con la consistencia de la salsa.
La carne bourguignon tenía demasiados ingredientes. Hay una delgada línea entre lo creativo y lo exagerado. Por favor, acérquense a su plato. Oh, tú hiciste cassoulet. Bien hecho. El cocubán y la carne bourguignon. La votación estuvo muy reñida. El cuarto enfrentamiento ha terminado. Susan. Es hora de dejar la cocina. Gracias por la oportunidad. Ahora es cara a cara. Uno de ustedes está a punto de tener su restaurante. Y el otro se irá a casa. ¿Cómo se siente? Aterrada, feliz, una mezcla de todo. Igual que ella. Vayan a casa y descansen. Mañana filmamos el programa que va a cambiar una de sus vidas. Si los espectadores se sienten como yo, los apoyarán a los dos. Solo uno puede ganar. Oh, odio tanto suspenso. Todos deberían tener un final feliz. Es una competencia de cocina, no una novela romántica. Aún me sigues abriendo la puerta, ¿eh? Los viejos hábitos tardan en morir. Competitivo y caballeroso. Bien, mañana es el gran día. Sí, de repente la buena suerte parece tan conflictiva. ¿Podría llamarte más tarde? Solo para saber cómo estás. Quizás no deberías. Quiero decir, puedo... Suenas como yo me siento. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Kent. Tenemos que hablar en persona. ¿Podrías venir al restaurante? Ok, hasta pronto. Hola. ¡Hey! Miren quién está aquí. Sí, bueno, Kent dijo que quería verme. Hey, ¿cómo va la competencia? Solo quedamos dos. A eso me refiero. Sí. Hola, Jason. ¿Hablamos? Esta competencia puso todo en perspectiva para mí. Y ya casi termina. ¿Y luego qué? Es decir, si ganas, abrirás tu propio restaurante. Bueno, hay un 50% de probabilidades. Seamos honestos. Tú y yo nunca nos llevamos bien. Así que contraté otro chef. ¿Me estás despidiendo? ¿Ahora? No puedes hacer eso. Disculpa que tenga que terminar así, pero creo que es lo mejor. Hornear siempre suele relajarme. ¿Está funcionando? Para nada. Solo tengo un día hasta que descubra si mi sueño se cumplirá. Debo dejar de pensar en eso o no voy a dormir. Ni siquiera puedo imaginar la presión. Ay, oye, ya casi es la hora de dormir. Solo una galleta más, están muy ricas. Prometiste mostrarnos las fotos de tu viaje. Tienes razón, lo prometí. Ok, veamos. Esta soy... yo y mi amigo, Jason. Se ve apuesto. ¿Lo ves? Él es el otro chef. Mañana será él o yo. ¿Y te gusta? Así es. Incluso si ganas, él podría seguir siendo tu amigo. Espero que así sea. Ok, no, ya basta. Es hora de ir a casa a dormir. Buenas noches, Emma. Espero que logres lo que quieres. Gracias. Ok. Estaba a punto de llamarte.
Solo quería decir buenas noches y buena suerte. Eso sonó un poco tonto. ¿Cómo te sientes? He estado mejor. Tendríamos que caminar muchos kilómetros. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con unas pocas calles? Muy bien, varios kilómetros más y estaré lista. Sí, yo también necesitaba despejar la Sí. cabeza. Oh, lo siento. Yo. Sí, contesta. Hola, Hannah. Renuncié como protesta. No puedo creerlo. Ken no tenía derecho a despedirte así sin previo aviso. No sé qué decir. Solo quería que supieras cuánto te valora tu personal. Yo siento lo mismo. Bueno, es todo. Que descanses. Adiós. ¿Quién es Hannah? Mi subchef acaba de renunciar a su trabajo. ¿Por qué haría eso? Bueno, ella pensó que fue injusto que me despidieran. ¿Te despidieron del restaurante? No estaba feliz ahí. Además, tal vez tenga mi propio restaurante. Justo cuando parecía que las cosas no podrían ser más complicadas. Mejor no hablar de la competencia. Parece inevitable. ¿Y qué me dices del tema inevitable entre tú y yo? ¿Tú y yo? Me gusta cómo suena. Pase lo que pase, estaremos bien. Te deseo lo mejor mañana. Quizás el segundo mejor. Te deseo lo mismo. Creí que volviste a Nueva York. Bueno, decidí quedarme un poco más. Gracias. Sí, pasa. Respira. ¿Y cómo va la competencia? Bueno, quedamos 2, así que estoy un poco nerviosa. Pero supongo que es bastante obvio. Y dime, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, yo pensé que podíamos hablar. ¿O quieres justo ahora? Ok. Voy a jubilarme, Carly. Ya le avisé al restaurante. ¡Wow! ¿Por qué no me lo dijiste? Solo esperaba el momento adecuado. Las palabras correctas. Colgué mi espátula y eché un buen vistazo a mi vida. Y quiero ver más a mi hija. Es por eso que acepté el trabajo en Chicago. ¡Wow! Eso es mucho para asimilar. Yo te extraño. Quiero que estés en mi vida. Me siento un poco... No sé cómo me siento. ¿Quizá abrumada? Por la competencia. Sí. Carly, estoy muy orgulloso de ti. Espero que lo... En realidad es la primera vez. Bueno, ganes o pierdas, yo siento lo mismo. Pero quiero ganar. No, eso no. Es que siempre pensé que quería impresionarte a ti, pero creo que... necesitaba probarme a mí misma.
sintiendo muchas emociones. Yo también. Todos están observándonos. Sí, observándonos y filmándonos. Muy bien, de acuerdo. Hagamos de este programa el mejor. Este es el enfrentamiento final. Y hay mucho en juego. Sin presiones. Para su desafío final, cocinarán su mejor plato. Elijan algo que refleje su pasión y su experiencia. Nuestros ex participantes los ayudarán en la cocina. Hola. Elegirán una cuchara de madera número 1 o 2 para saber quién escoge primero. Dina. Winston. Susan. Chicos contra chicas, genial. Solo será genial si estás en el lado ganador. Bueno, esta última ronda es muy difícil. Pero trabajar bajo presión es vital para el funcionamiento de un restaurante. Les deseamos a ambos mucha suerte. Ok. No sé por qué cada uno requiere 2 asistentes. Siempre traen a los eliminados para agregarle drama. Sí, justo lo que necesitamos, más drama. Descifrar lo que cocinarás es la mitad de la pelea. Odio pensar que es una pelea. No dejes que tu afición por Carly te supere. Es un programa de cocina, no uno de citas. Concéntrate en cocinar. Oye, ella y Jason pueden ser amigos. Pueden hacer lo que quieran, después de que ella gane. Ok, podemos hablar de otra cosa porque esto no ayuda. Ok. ¿Qué vas a cocinar? No lo sé. Necesito hablar con Carly. Quizá deberías mantener distancia. Ojalá fuera tan simple. Esto es más difícil de lo que pensé. Sí. En serio quiero ganar. Somos 2. En realidad somos 6. Los chefs están muy aplicados. ¿Qué crees que estén haciendo ahí? ¿Se están besando o compitiendo? El Romeo y Julieta de la cocina. Es una buena historia, pero ten cuidado con ese final. ¿Qué crees que cocinarás? Aún no lo he decidido. Parece que la elección es tan importante como la ejecución. ¿Qué harás tú? Pollo cordon bleu. Oye, confía en tu talento. Cree en ti mismo. Sé audaz. Es muy amable de tu parte decir eso. Especialmente en este momento. Gracias. Sí. Ok. Odio interrumpirlos. Creo que llegamos justo a tiempo. Hay que... Jason es talentoso. Lo digo con envidia y admiración. Digo que me agrada el chico. No digo que no sea bueno. Él es el subcampeón. Pero Carly es la mejor chef. Creo que lo descubriremos pronto. Mira estas exquisitas trufas que Jason va a usar en su salsa. ¿Trufas? Como cualquier gran chef, Jason sabe la importancia de los mejores ingredientes. Muy bien, no me falles ahora. Quiero comenzar con arroz arbóreo para tener tiempo suficiente para absorber los sabores y luego pasar a la salsa de trufa de la que hablamos. ¿Hablo demasiado rápido o lo estoy haciendo? Jason está haciendo una salsa de trufas para su plato. ¿Qué? Me dijo que haría pollo cordon bleu. Al parecer no fue así. Bueno, debe haber algún tipo de error. Tal vez está tratando de robarte ideas. No creo que haga algo así. Somos amigos. A menos que te haya engañado.
Bien, chicos, reanudamos la filmación. Tienes tu cara de competencia. Conmigo en este momento. ¿Por qué cambiaste tu plato? Se te está acabando el tiempo. No quiero ahogar ravioli. Tienes que empezar a emplatar. Necesito mi guarnición de cebolleta. Olvídalo, no hay tiempo. Con la cebolleta. Vamos. Casi listo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Una de sus vidas está a punto de cambiar para siempre. Los jueces ahora decidirán. Pronto todo habrá terminado. ¿Hablas de la competencia o de nosotros? Dijiste que confiara en mí. Pueden descansar antes de empezar a filmar el último segmento. Carl, ¿qué está pasando? Deberías ir tras ella. Ve. Averigua qué ocurre, ve. Vamos. Solo quiero decirte. Bueno, no tengo idea de qué decir. No puedo hacer esto ahora. Ok, esto debe ser entre Carly y yo, vamos. Beverly me envió, no fue idea mía. Dile que no nos encontraste. Ok, basta. Quiero que sepas algo. Cambié mi plato porque me dijiste que creyera en mí mismo. Y eso significó mi historia. ¿Trufas en un restaurante? Ok. ¿Recuerdas la historia que contó mi papá? Me llevó al mejor restaurante de la ciudad cuando tenía 15 años para que apreciara la buena comida. Preparé el plato que ordenó esa noche en honor a él. Y al chef que pudo haber sido. Mi plato fue un tributo a mi papá. Solíamos hacer risotto juntos. Por eso lo elegí. ¿Estamos bien? Porque perderte a ti sería más difícil que perder esto. Estamos bien. Lamento haber dudado de ti. Hey, los jueces están listos para el veredicto final. Ok, llegó el momento. El enfrentamiento final. Ambos se han superado a sí mismos llegando tan lejos. Ahora, tenemos que elegir un ganador. Sus platos tenían componentes similares, pero ambos eran únicos. Al final, el risotto de Carly me pareció un plato superior. Los dos superaron mis expectativas, pero los ravioles de Jason, esa magnífica salsa, tengo que darle mi voto. Gracias, chef. Bueno, odio cuando esto pasa. Ahora tengo que desempatar. Dinos tu decisión, Nora. Ambos son muy talentosos y merecen su propio restaurante, pero sigo indecisa. El risotto de Carly es excelente, pero también lo son los ravioles. Me está costando mucho tomar una decisión. Juntos somos mejores chefs. Sí, es. Es lo más importante para mí. Y para mí. ¿Por qué no podemos abrir un restaurante juntos? Wow. Nunca antes tuvimos un empate. Sería un honor compartir la cocina contigo. ¿Sí? Sí. No sé si podremos permitirlo. Rompería los precedentes. No me parece correcto. Patrocinaré este restaurante y creo que podría funcionar. Tenemos un empate sobre si permitir o no un empate. Sí, así es. Necesitamos un momento. ¿Seguro que esto es lo que quieres?
Estamos juntos en esto. Ok. Esta fue una decisión complicada, fuera de lo común, pero al final todos estuvimos de acuerdo. Por primera vez en su historia, Kitchen Showdown tiene 2 ganadores. Que sigue el restaurante y a la chica. Eso es tan bueno como ganar. ¿Y cómo llamarán a su restaurante? Dúo delicioso. Salón lleno en la noche de apertura. A mí no me sorprende. Los espectadores estaban locos por ellos. Te lo dije. Yo debería trabajar para ti. Hola. ¡Hey! Renunciar a ese trabajo fue lo mejor que me ha pasado. Nos alegra que estés aquí. ¿Nervioso? ¿Emocionado? ¿Cómo te sientes? Todo eso junto. ¿Qué tal tú? Solo agradecida. Gracias, seguro. Veremos. Ok. Le falta algo. Bien. Ahora es perfecto. ¡Wow! Mira esta cocina. Tienes todo lo que siempre quisiste. Y mucho más. Fred, espero que tú y Marie puedan acompañarme en mi mesa. Oh, sería un placer. Y no puedo dejar que te diviertas solo, ¿verdad? Okay. Digamos que eres bastante bueno. Luego de 35 años en un restaurante aprendes algunos trucos. Muchas, la mejor noche de mi vida. ¿Esas son lágrimas de alegría o de cebolla? Ambas. Carly y yo queremos agradecerles por haber venido. Ojalá disfruten comiéndola tanto como disfrutamos hacerla. Muchos de ustedes nos ayudaron. Nuestras familias, nuestros amigos. Y por supuesto Kitchen Showdown. Sobre todo quiero agradecerte a ti, mi socia, mi mejor amiga y mi chef favorita. Cada día contigo es un postre. Muy bien, tenemos que volver a la cocina. Disfruten. Tenemos nuestro restaurante. Y el uno al otro.